Imagina que estás en el puente de mando de un barco. El barco bajo tus pies pesa 2.100 toneladas. Más 600 pies de largo. Lleva una tripulación de 327 hombres, hijos, hermanos, esposos, padres. La mayoría tiene veintitantos años. Algunos son adolescentes. Ahora imagina que en el horizonte, emergiendo de la bruma matutina como siluetas de montañas, ves las inconfundibles formas de la flota naval más poderosa jamás reunida en el Pacífico. Acorazados, cruceros pesados, cruceros ligeros, destructores. 32 buques de guerra en total. Buques de guerra que juntos desplazan más de 400.000 toneladas de acero blindado. Buques de guerra cuyos cañones pueden disparar proyectiles del tamaño de un Volkswagen Beetle a más de 30 kilómetros. Buques de guerra cuya potencia de fuego combinada es suficiente para borrar una ciudad entera de la faz de la Tierra. Te encuentras en una clara desventaja numérica, tan desproporcionada que ningún estratega militar la habría incluido en una simulación de guerra, pues ninguna simulación la habría considerado realista. No tienes cobertura aérea. No tienes refuerzos. La flota amiga más cercana está a cientos de kilómetros. Las frecuencias de radio están bloqueadas. El mar está abierto en todas direcciones. Y entonces el capitán mira esas montañas de acero. Mira a los hombres que lo rodean. Mira a los pequeños y vulnerables barcos que tiene detrás y que debe proteger. Barcos que transportan hombres que no pueden protegerse a sí mismos. Y toma el intercomunicador. Él dice, prepárense para atacar. Esto no es ficción. Esto no es una película. Esto sucedió. Una mañana de martes en el mar de Filipinas, un solo destructor estadounidense, un solo destructor, viró hacia los acorazados más grandes del mundo y cargó. Esta es la historia del USS Johnston. Y es el acto de valentía naval más extraordinario en la historia de la Armada de los Estados Unidos. Para entender lo que ocurrió aquella mañana de martes, hay que entender lo que estaba en juego para toda la guerra. No solo una batalla, no solo una flota, la guerra entera. Es otoño de 1944. El general Douglas MacArthur acaba de cumplir una de las promesas más famosas de la historia militar. En 1942, tras recibir la orden de abandonar Filipinas mientras las fuerzas japonesas superaban las defensas estadounidenses, MacArthur desembarcó en Corregidor, miró a sus hombres y simplemente dijo, volveré. 2 años y medio después, el 20 de octubre de 1944, desembarcó en el Golfo de Leyte, en el centro de Filipinas, y declaró que esas palabras se habían cumplido. Las fuerzas estadounidenses habían regresado. La liberación había comenzado. Pero el alto mando japonés comprendió perfectamente lo que significaba la liberación de Filipinas. Significaba el fin. Filipinas se ubicaba en el corazón geográfico de todo el imperio japonés del Pacífico. Cada petróleo que zarpaba de las Indias Orientales neerlandesas para abastecer la maquinaria bélica japonesa tenía que pasar por aguas filipinas. Cada convoy de suministros que viajaba de Japón al sudeste asiático tenía que pasar por aguas filipinas. Si Estados Unidos capturaba Filipinas, si la capturaba de verdad, la mantenía bajo su control y la fortificaba, Japón quedaría acorralado. La guerra terminaría no en años, sino en meses. Así pues, la cúpula militar japonesa tomó una decisión de una desesperación asombrosa. Comprometían prácticamente a toda la armada japonesa, restante a una sola operación. Operación SG Operación Victoria. No un plan de batalla, un sacrificio. El plan era a la vez brillante y descabellado. La armada japonesa se dividiría en múltiples fuerzas y convergería en el Golfo de Leyte desde diferentes direcciones simultáneamente. Una de ellas, una fuerza de distracción formada alrededor de los portaaviones japoneses supervivientes, zarparía del norte para traer a la flota estadounidense más poderosa, la tercera flota del almirante William B. Halsey, lejos de la zona de desembarco. Mientras Halsey perseguía a la flota de distracción hacia el norte, otras dos fuerzas japonesas atravesarían distintos estrechos en Filipinas, entrarían en el Golfo de Leyte desde el sur y el oeste, y atacarían a los transportes de tropas y buques de suministro estadounidenses como lobos sobre un rebaño de ovejas. Los transportes eran vitales para la invasión de MacArthur. Si se destruían, toda la cabeza de playa estadounidense se marchitaría y moriría. La maniobra de distracción hacia el norte funcionó a la perfección. Halsey cayó en la trampa. Dirigió su flota hacia el norte, alejándose del Golfo de Leyte, y persiguió a los portaaviones japoneses. Y al amanecer del 25 de octubre de 1944, la fuerza central del vicealmirante Takeo Kurita, el principal poder de ataque de la armada japonesa,
emergió del estrecho de San Bernardino hacia el mar de Filipinas. Kurita comandaba 4 acorazados, 8 cruceros pesados, 2 cruceros ligeros y 11 destructores. Entre sus acorazados se encontraba el Yamato. El Yamato, el acorazado más grande y mejor armado jamás construido por nación alguna en la historia de la guerra naval. Desplazaba 72.800 toneladas a plena carga, el equivalente a apilar 34.000 automóviles en una plataforma flotante, y lo equipaba con cañones que disparaban proyectiles de 18 pulgadas, los cañones navales más grandes jamás montados en un buque de guerra, proyectiles que pesaban 3.200 libras cada uno, proyectiles que al impactar creaban cráteres de 40 pies de ancho y 20 pies de profundidad. El Yamato por sí solo podría haber hundido a todos los barcos en el próximo enfrentamiento. Y Kurita tenía 3 acorazados más detrás. Kurita buscaba la flota estadounidense. Esperaba encontrar los portaaviones, los acorazados y los cruceros de Alcei. Esperaba una batalla a la altura del sacrificio que su gobierno había exigido. Lo que encontró, en cambio, lo dejó helado. Encontró a Taffy 3. La unidad operativa 3 de abril de 77, con el indicativo Taffy 3, no era una flota de combate en el sentido tradicional de la palabra. Era una unidad de apoyo, una unidad de logística y apoyo aéreo. Constaba de 6 portaaviones de escolta, embarcaciones pequeñas, lentas y de casco ligero, cuyo propósito principal era realizar patrullas aéreas sobre la cabeza de playa y entregar suministros. No se trataba de los portaaviones de la Guerra del Pacífico. Eran buques de carga y petroleros reconvertidos, construidos sobre cascos civiles. Sus cubiertas de vuelo eran de madera. Su velocidad máxima era de 17 nudos, apenas más rápida que la de los buques de suministro que escoltaban. La tripulación los llamaba portaaviones Jeep. A veces, con menos benevolencia, los llamaban ataúdes Kaiser, en honor al industrial Henry Kaiser, quien los construyó en tiempo récord en los astilleros del noroeste del Pacífico. Estos 6 portaaviones de escolta contaban con 3 destructores y 4 escoltas de destructores más pequeños. Esa era toda la fuerza de combate del escuadrón Taffy 3 destructores y 4 escoltas de destructores contra 4 acorazados y decenas de cruceros y destructores. El contraalmirante Clifton Sprague comandaba el Taffy 3 desde el puente de portaaviones de escolta Fansa Bay. Cuando sus vigías avistaron la enorme flota de Kurita emergiendo del noroeste la mañana del 25 de octubre, Sprague se negó a creer lo que veía. Ordenó a sus oficiales de comunicaciones que volvieran a comprobarlo. Pidió confirmación. La confirmación fue errónea. Le reveló algo imposible. Esos barcos eran japoneses. Eran acorazados. Estaban a menos de 20 millas de distancia. Se acercaban a toda velocidad. En lo que tarda un estudiante universitario en tomarse una taza de café, esos acorazados estarían a su alcance. En lo que se tarda en ver un episodio de una comedia de situación, estarían entre sus portaaviones, destrozándolos a cañonazos, matando a miles de marineros estadounidenses y luego virando hacia el sur, en dirección a los transportes de MacArthur en el Golfo de Leyte. Sprague hizo todo lo posible. Solicitó apoyo aéreo a todos los grupos de portaaviones cercanos. Viró sus portaaviones hacia el sureste, contra él. Viento para lanzar aviones. Llamó a Alcei por todas las frecuencias disponibles, informándole de lo que estaba sucediendo y rogándole que regresara. Ordenó a sus barcos que generaran humo, un denso humo químico negro, mediante generadores en los destructores de escolta, para ocultar a los portaaviones de las dotaciones de artillería japonesas. Exigió a sus destructores y escoltas que hicieran todo lo posible por frenar el avance japonés. Las respuestas a sus llamadas de auxilio no fueron alentadoras. Alcei se encontraba a cientos de millas al norte. Los otros 2 grupos Taffy estaban demasiado lejos para intervenir a tiempo. Sus aviones estaban armados para misiones de apoyo costero, portando pequeñas bombas y cargas de profundidad en lugar de las bombas perforantes necesarias contra los acorazados. Sus portaaviones ya mostraban sus popas y navegaban hacia el sureste a su velocidad máxima de 17 nudos, pero la flota de Kurita alcanzaba los 25 nudos y reducía la distancia a 8 nudos por minuto. Las matemáticas eran sencillas. Las matemáticas eran terribles. Taffy 3 iba a ser atrapado, y cuando lo atraparan, sería aniquilado, a menos que ocurriera algo extraordinario. Algo extraordinario ya estaba sucediendo. Ernest Edwin Evans nació en 1908 en Pawnee, Oklahoma. Por parte paterna, era Cherokee y Creek, y creció en un entorno que ofrecía pocas oportunidades para destacar a un joven de ascendencia nativa americana a principios del siglo XX en Estados Unidos. Sin embargo,
Evans encontró su camino pronto. Se sintió atraído por el mar con una pasión casi inexplicable para alguien que creció en las llanuras sin salida al mar de Oklahoma. Solicitó ingreso en la Academia Naval de los Estados Unidos. Fue aceptado. Se graduó en 1931 y emprendió una carrera que lo llevaría desde las llanuras de Oklahoma hasta la superficie del Océano Pacífico. Para el otoño de 1944, Evans tenía 36 años. Era un hombre pequeño, de 1,73 m, de complexión robusta y fuerte, con ojos oscuros y una espesa cabellera oscura que ya empezaba a mostrar canas en las sienes. Su comportamiento a bordo del barco era legendario. Según todos los hombres que sirvieron bajo su mando, era algo que la Armada no solía producir en abundancia. Un líder nato, no un líder político. No un líder que ascendiera en el escalafón cultivando cuidadosamente a sus superiores y evitando a sus enemigos. Un líder nato en el sentido más puro de la palabra. Un líder que hacía que los hombres quisieran seguirlo no por su rango ni su autoridad, sino por quien era. Tomó el mando del USS Johnston el 27 de octubre de 1943. Se trataba de un destructor de la clase Fletcher. Casco número de 557, recién comisionado en la Seattle Tacoma Shipbuilding Corporation. El día que asumió el mando, Evans reunió a su tripulación en cubierta y les dirigió un discurso que jamás olvidarían. Les dijo que, según su experiencia, un destructor era el mejor buque de guerra jamás construido, porque podía combatir cualquier cosa, ir a cualquier parte y sobrevivir en condiciones que hundirían a buques más grandes. Les dijo que el Johnston iba a ser un buque de guerra. Les dijo que iban a enfrentarse a peligro. Y concluyó con unas palabras que los hombres repetirían a sus hijos y nietos durante el resto de sus vidas. Dijo, «Este va a ser un barco de combate. Tengo la intención de correr peligro, y cualquiera que no quiera ir conmigo, que se baje ahora mismo». Nadie salió ileso. Evans tenía una razón personal para participar en esta lucha que iba más allá del deber, de las órdenes, incluso de patriotismo en su forma convencional. Era un nativo americano que servía en la Marina de los Estados Unidos, en una guerra que, en cierto modo, representaba el conflicto moral más claro de la historia moderna, una guerra contra regímenes cuya ideología explícita incluía la conquista y subyugación sistemáticas de personas a las que consideraban racialmente inferiores. Evans comprendía lo que significaba que su pueblo fuera conquistado. Lo comprendía en lo más profundo de su ser, en la historia de su familia, en los relatos que le habían llegado a través de las tradiciones Cherokee y Creek del pueblo de su padre. Luchaba contra una oscuridad específica, y lo sabía, y eso lo convirtió en algo más que un simple valiente. Lo hizo brillar con luz propia. Para el 25 de octubre de 1944, Evans y el Johnston ya habían servido con distinción durante casi un año. La tripulación era unida, curtida en combate y completamente leal a su capitán. Habían luchado en la campaña del Golfo de Kula, el bombardeo de Taraba, la invasión de Kwajalein y una docena de otras operaciones que los habían llevado a través de decenas de miles de millas del Océano Pacífico. Al amanecer del 25 de octubre, estaban en sus turnos de guardia habituales, la mayoría esperando otro día de servicio de escolta de portaaviones, lo que muchos consideraban la parte aburrida de la guerra. Entonces, los vigías divisaron la flota de Kurita en el horizonte. Evans llegó al puente en cuestión de segundos. Observó las siluetas a través de sus binoculares. Vio los característicos mástiles en forma de pagoda de los acorazados japoneses, enormes superestructuras de varios niveles, exclusivas del diseño de la Armada Imperial japonesa. Vio las olas de proa de los cruceros pesados surcando a toda velocidad el gris mar matutino. Hizo los cálculos mentalmente en aproximadamente 10 segundos, y estos le revelaron varias cosas simultáneamente. Le indicó que Taffy Tree no podía escapar de la flota de Kurita. Le informaron de que los aviones de Taffy Tree no podían detener la flota de Kurita. Le dijeron que no llegaría ayuda a tiempo. Y le indicó que solo había una cosa que podía ralentizar a Kurita lo suficiente como para darles a los portaaviones la oportunidad de escapar. Una sola cosa. Un ataque con torpedos de un destructor, ejecutado a corta distancia, presionando con tanta fuerza la flota japonesa que los barcos de Kurita tendrían que virar y maniobrar a la defensiva, perdiendo velocidad y formación, lo que les daría valiosos minutos a los portaaviones Jeep para huir. Para ello, el Johnston tendría que atacar directamente a 32 buques de guerra japoneses. Para ello, el Johnston tendría que acercarse al alcance de los torpedos, a menos de 9,000 yardas, contra buques armados con cañones capaces de atacarlo desde 7 millas de distancia. Con toda probabilidad matemática, eso provocaría la muerte de todos los que estuvieran a bordo del Johnston.
Evans dio la orden incluso antes de que Sprague solicitara formalmente un ataque. No esperó órdenes. No convocó una reunión de mando. Se dirigió a su timonel y pronunció 4 palabras que quedarían grabadas para siempre en la historia naval. Prepárense para atacar. A las 7:16 horas de la mañana del 25 de octubre de 1944, el USS Johnston viró hacia la flota japonesa y comenzó a acelerar. Primero, desplegó una densa humareda química blanca que salía de los generadores de popa, creando una espesa cortina entre la flota de Kurita y los portaaviones de escolta que huían. Luego, Evans ordenó velocidad máxima, la máxima potencia de emergencia que podían producir las 4 calderas del Johnston. Alcanzó los 30 nudos, más de 35 millas por hora, con la proa elevándose y la popa hundiéndose mientras los ingenieros en tierra llevaban su sistema de propulsión al límite. Los buques de vanguardia de Kurita abrieron fuego inmediatamente. Los cañones más grandes de la flota japonesa comenzaron a disparar contra el Johnston. Los proyectiles del crucero pesado Kumano, de 8 pulgadas y 260 libras cada uno, comenzaron a caer alrededor del Johnston. Enormes columnas blancas de agua brotaron del mar a su alrededor con cada impacto, géiseres de 40 y 50 pies de altura que empaparon las cubiertas al caer. El sonido era diferente a todo lo que la mayoría de la tripulación había oído jamás. No era un estallido, no era una explosión. Una pared de sonido ensordecedora que se sentía en el pecho, los dientes y los senos paranasales, un sonido que el cerebro humano registra instintivamente no como un sonido, sino como una amenaza. Evans mantuvo el rumbo directamente hacia la flota. Su oficial de artillería dirigió los cañones de 5 pulgadas del Johnston contra el destructor japonés más cercano. No porque los cañones de 5 pulgadas fueran a detener algo, sino porque cada cañón en acción mantenía distraídas a las dotaciones de artillería japonesas y creaba la apariencia de un atacante mucho más agresivo y capaz de lo que realmente era un solo destructor estadounidense. El oficial de torpedos informó que los tubos estaban listos. 10 torpedos, montados en 2 bancos de 5 tubos en la línea central del buque, cada uno de 18 pulgadas de diámetro, con 600 libras de explosivo de alta potencia, capaces de recorrer 5.000 yardas a 46 nudos. Contra el costado de un acorazado, un solo torpedo podía abrir un agujero de 20 pies de ancho. Contra el costado de un crucero pesado con un blindaje de cinturón menos resistente, un solo torpedo podía ser fatal. Evans quería estar menos de 5.000 yardas antes de disparar. Quería tener la certeza. Quería que el impacto fuera real. Los proyectiles japoneses se acercaban. Las columnas de agua se aproximaban. Algunas estaban tan cerca que las salpicaduras llegaban al puente. Otras, tan cerca que las ondas expansivas transmitidas a través del agua y del casco derribaron a los tripulantes que se encontraban en las cubiertas superiores. Evans se aferró a la barandilla del puente y mantuvo el rumbo. A 7.000 yardas, lo suficientemente cerca como para que los marineros japoneses en el puente del Kumano pudieran ver el número de casco en la proa del Johnston. Evans dio la orden. Disparen torpedos. Los 10 torpedos salieron disparados del Johnston en una sola salva devastadora. Impactaron contra el agua. Sus giroscopios los impulsaron hacia la formación japonesa, y sus hélices los lanzaron a 46 nudos. Evans giró el timón bruscamente de inmediato, virando el Johnston a estribor para esquivar sus propios torpedos e iniciar la maniobra de regreso. Los torpedos estuvieron en funcionamiento durante menos de 4 minutos. Entonces golpearon. 3 torpedos impactaron al crucero pesado Kumano. El Kumano navegaba a toda velocidad hacia los portaaviones de escolta cuando llegaron los torpedos. El primer impacto le arrancó la proa. El segundo estalló bajo sus compartimentos de máquinas delanteros. El tercero detonó bajo la superestructura de su puente. El Kumano se elevó del agua por la violencia de las explosiones, volvió a sumergirse y de inmediato comenzó a reducir la velocidad, mientras las inundaciones desbordaban a sus equipos de control de daños y una de sus alas de calderas se apagaba. Abandonó la persecución. No volvería a disparar un solo tiro en la batalla de Samar. 3 de los buques de guerra más poderosos de la flota de Kurita, el Yamato, el Nagato y el Aruna, se vieron obligados a virar bruscamente para evitar la lluvia de torpedos. Durante 3 minutos y 45 segundos, los 3 acorazados japoneses más grandes que participaron en el combate huyeron de la trayectoria de los torpedos, del Golfo de Leyte y de la dirección que debían seguir. 3 minutos y 45 segundos no parecen mucho, pero en ese lapso, los portaaviones de escolta lograron alejarse otros 8 kilómetros de la flota japonesa. Evans viró el Johnston y siguió creando cortinas de humo.
Maniobró su barco de un lado a otro frente al avance japonés, desplegando una cortina de humo tras otra, ocultando los portaaviones, ganando tiempo, ganando minutos. Los cañones japoneses lo seguían de cerca. Los proyectiles seguían cayendo alrededor del Johnston. Y entonces, a las 7:30, los proyectiles dejaron de fallar. La primera salva que alcanzó al Johnston lo impactó simultáneamente desde dos direcciones distintas. Tres proyectiles de 14 pulgadas de uno de los acorazados japoneses impactaron al Johnston en el costado de babor en rápida sucesión. Alcanzaron la sala de máquinas. Alcanzaron los compartimentos de los generadores. Destrozaron la sala de calderas de popa. En un instante, el Johnston perdió potencia en sus tres cañones traseros, perdió su capacidad de generar humo, perdió 3 de sus 4 calderas y su velocidad cayó de 30 nudos a 17 nudos. 30 segundos después, 3 proyectiles de 5 pulgadas disparados por un destructor japonés impactaron en el puente de mando. Evans estaba en el puente cuando llegaron. Los proyectiles destruyeron el puente. La brújula salió volando por la borda. El giroscopio quedó destruido. 2 dedos de la mano izquierda de Evans fueron amputados. Sufrió cortes en la cara, el pecho y los brazos por fragmentos de acero. Los hombres a su alrededor cayeron al suelo por la onda expansiva. Un hombre murió en el acto. Varios más resultaron heridos. Evans, sangrando por los dedos amputados y por la cara, se puso de pie. Bajó desde el puente en ruinas hasta la cubierta al aire libre. Tomó el timón desde una posición expuesta en el puesto de mando de popa, dirigiendo el Johnston a través de la batalla con los dedos que le quedaban aferrados al volante, utilizando una brújula magnética apoyada en la barandilla de popa, ya que todo el demás equipo de navegación había desaparecido. Siguió luchando. El equipo de ingenieros obró milagros bajo cubierta, logrando restablecer parcialmente la energía en una sala de calderas. La velocidad del Johnston volvió a subir lentamente hasta los 17 nudos, luego a los 20. No llegó a los 30 nudos. No era lo suficientemente rápido como para esquivar los proyectiles que le llegaban simultáneamente desde media docena de direcciones, pero era suficiente para seguir avanzando. Y Evans la mantuvo en movimiento. A las 8 horas, Sprague ordenó al resto de sus destructores que se unieran al ataque. El Oel y el Hermann se lanzaron contra la flota japonesa en una carga casi idéntica a la que Evans ya había realizado. Los 4 destructores de escolta más pequeños, el Roberts, el Butler, el Raymond y el Dennis, armados con solo una fracción de la potencia de fuego y la velocidad del Johnston, lo siguieron. Fueron los 45 minutos de combate naval más memorables de la historia estadounidense. Buques pequeños con cañones pequeños se lanzaron contra acorazados y cruceros con la ferocidad de perros luchando contra leones. El destructor Oel disparó más de 200 proyectiles y 7 torpedos antes de que los proyectiles japoneses finalmente lo detuvieran. El destructor de escolta Samuel B. Roberts, un buque tan pequeño y ligeramente armado que su tripulación lo había apodado el destructor de escolta que luchaba como un destructor, se acercó a 4.000 yardas del Chikuma, un crucero pesado japonés, y disparó todos sus torpedos. Impactó al Chikuma con 2 torpedos y lo dejó gravemente dañado. El Roberts fue destrozado por el fuego concentrado de varios barcos japoneses. Se hundió en 45 minutos. 350 hombres cayeron al agua. Solo 120 fueron rescatados. Y a pesar de todo, Johnston siguió luchando. Evans condujo al Johnston de vuelta al humo una y otra vez, protegiendo los portaaviones, apareciendo de la nada para desafiar a los barcos japoneses que intentaban obtener disparos limpios contra los portaaviones de escolta en retirada. Disparó hasta el último proyectil de 5 pulgadas de los cargadores del Johnston, más de 300 proyectiles. Disparó contra cruceros. Disparó contra destructores. En un momento extraordinario, el Johnston se encontró entre portaaviones de escolta Gambier Bay y una columna de cruceros pesados japoneses que se acercaban para dar el golpe final, y Evans giró el Johnston directamente hacia los cruceros y abrió fuego con todo lo que le quedaba, los cañones de su barco dañado disparando contra barcos 15 veces más grandes que él, dándole al Gambier Bay otros 3 minutos de vida. No fue suficiente para el Gambier Bay. Los cruceros japoneses lo hundieron. Pero esos 3 minutos podrían haber sido los 3 minutos que permitieron a la tripulación superviviente abandonar el barco. A las 9 horas, el Johnston había recibido más de 30 impactos. Su cañón de proa estaba destruido. Sus tubos lanzatorpedos estaban vacíos y doblados. Sus motores apenas producían la potencia suficiente para mantenerlo en movimiento a 15 nudos. Su tripulación sufría numerosas bajas. Estaba en llamas en 4 puntos.
Se estaba inundando por las grietas en su casco. Su agonía era evidente. Evans siguió luchando. A las 9:10, 3 destructores japoneses cruzaron la proa del Johnston y abrieron fuego a quemarropa. El Johnston no tenía con qué defenderse, ni torpedos, ni baterías de proa operativas, solo 2 cañones de popa que aún funcionaban. Evans viró el barco hacia los destructores japoneses. Cargó, incluso ahora, incluso agonizando. Cargó. La lluvia final de proyectiles japoneses impactó al Johnston desde múltiples direcciones simultáneamente. Proyectiles del crucero pesado Toon. Proyectiles de los destructores Yukikase y Urakase. El Johnston recibió 11 impactos más en menos de 2 minutos. Comenzó a escorarse a babor. Sus motores se apagaron definitivamente. Disminuyó la velocidad y luego se detuvo, a la deriva, en llamas, escorado, con las cubiertas inundadas. Evans dio la orden de abandonar el barco a las 9:45 horas. Fue visto por última vez en la popa del Johnston, que se estaba hundiendo, ayudando a los heridos a ponerse los chalecos salvavidas. Sangraba por múltiples heridas. Estaba ayudando a hombres que no podían valerse por sí mismos. Un superviviente filipino que se encontraba en el agua cerca de Evans informó posteriormente haber visto a un grupo de marineros en el agua, cerca de él, que intentaba mantenerlo a flote, sosteniendo su peso mientras era arrastrado por la corriente, ya que sus heridas eran demasiado graves para que pudiera permanecer consciente. Entonces, los supervivientes lo perdieron de vista. Nunca se encontró a Ernest Edwin Evans. Tenía 36 años. El Johnston se hundió a las 10:10 horas del 25 de octubre de 1944. Tardó 2 horas y 54 minutos en hundirse, y en esas 2 horas y 54 minutos, ella y los demás barcos del Taffy Tree lograron algo que nadie que no estuviera presente hubiera creído posible. El vicealmirante Takeo Kurita, al mando de la flota de superficie más poderosa que quedaba en la Armada Imperial japonesa, con 32 buques de guerra y una ruta despejada hacia la flota de transporte del Golfo de Leyte, dio media vuelta y se retiró. Se dio la vuelta. Existe una pregunta célebre que historiadores y estrategas navales han debatido durante décadas. ¿Por qué? ¿Por qué Kurita, que estaba ganando, que estaba hundiendo barcos estadounidenses, que tenía la potencia de fuego para lograr todo lo que la operación SHG había prometido, hizo dar la vuelta a su flota y regresó navegando por el estrecho de San Bernardino? La respuesta reside en el caos que crearon Evans y sus comandantes. Kurita creía estar luchando contra una fuerza estadounidense mucho mayor. Las cortinas de humo impedían contar con precisión los barcos estadounidenses. La ferocidad de los ataques de los destructores estadounidenses, cargas tan agresivas que parecían acciones de una flota con un apoyo abrumador, convenció a los oficiales japoneses de que se enfrentaban a portaaviones de flota, no a portaaviones de escolta. Los aviones de Sprague, aunque armados con munición ligera, atacaron repetidamente a los barcos de Kurita durante toda la batalla y dañaron al crucero pesado Chikuma tan gravemente que finalmente tuvo que ser hundido. La confusión de la batalla en movimiento, sumada al hecho de que Kurita ya había perdido el crucero pesado Kumano y dañado varios otros barcos, lo convenció de que estaba cayendo en una trampa. No estaba cayendo en una trampa. Estaba siendo engañado por hombres muertos y barcos moribundos tripulados por jóvenes de 20 y tantos años que atacaban acorazados con cañones de 5 pulgadas porque no había nada más que hacer. Kurita viró hacia el norte a las 9:12. Permaneció indeciso durante 3 horas. Luego dio la vuelta a toda su flota y se retiró por el estrecho de San Bernardino. Nunca entró en el Golfo de Leyte. Nunca alcanzó a los transportes. La cabeza de playa de MacArthur sobrevivió. La liberación de Filipinas continuó. La guerra avanzó hacia su conclusión menos de un año después. De los 327 hombres que tripulaban el Johnston, 186 sobrevivieron y fueron rescatados del agua. 141 hombres murieron, muchos de ellos en el agua, a causa de las heridas, la exposición a la intemperie y las terribles condiciones del mar de Filipinas tras la batalla. Entre los fallecidos había hombres que habían acompañado a Evans desde el principio, hombres que habían escuchado su discurso en Seattle y decidieron quedarse. La Armada de los Estados Unidos otorgó a Ernest Evans la Medalla de Honor a título póstumo el 10 de noviembre de 1945, 3 meses después de la rendición formal de Japón. La mención honorífica señala, entre otras cosas, que el comandante Evans, con valentía indomable, brillante capacidad táctica y agresividad intrépida, atacó a la flota japonesa a pesar de las condiciones que hacían imposible la supervivencia. La carga de su barco, según la mención, contribuyó decisivamente a frustrar un poderoso ataque enemigo.
Ese es el lenguaje de las felicitaciones oficiales. El lenguaje de las condecoraciones de la Armada. Cuidadoso, formal y correcto. Pero no refleja del todo lo que sucedió. Lo que sucedió fue lo siguiente. Un hombre de Oklahoma, descendiente de personas que habían sido obligadas a marchar encadenadas fuera de sus tierras ancestrales 100 años antes, escaló el puente de un barco de acero de 600 pies de eslora y lo condujo directamente contra la flota más poderosa del Océano Pacífico porque la gente que venía detrás no podía protegerse y él sí. Lo que sucedió fue que 300 hombres lo siguieron porque él había pasado un año preparándolos para formar un grupo capaz de seguirlo hasta ese momento. Lo que ocurrió fue que un destructor, un único destructor, diseñado para luchar contra otros destructores y submarinos, no contra acorazados, alteró el curso de la mayor batalla naval de la historia. La batalla de Samar, que constituye el contexto más amplio en el que el Johnston luchó y murió, se recuerda hoy como la mayor batalla naval en términos de número total de buques involucrados en la historia de la guerra naval. En el Golfo de Leyte lucharon más barcos que en cualquier otra batalla anterior o posterior. Los historiadores la consideran el momento en que la capacidad de Japón para librar una guerra naval ofensiva llegó a su fin. Tras la batalla del Golfo de Leyte, la armada japonesa ya no pudo proyectar poder. Después de esta batalla, los kamikazes se convirtieron en el arma naval principal de Japón. Aviones suicidas pilotados por personas que sabían que iban a morir, dado que la flota convencional había desaparecido. El Johnston fue descubierto en 2019 por el buque de investigación Héroe Petrel de Paul Allen, reposando en el mar de Filipinas a una profundidad de 20.000 pies, el naufragio más profundo jamás encontrado. Yace partido en dos, con la proa y la popa separadas por la violencia de su hundimiento, en el fondo de la fosa de Filipinas, más profundo que el Titanic y que cualquier otro buque de guerra jamás descubierto. Cuando las cámaras descendieron y lo encontraron, su número de casco aún era visible en la proa, DD-557. Había permanecido allí durante 75 años. En agosto de 2022, la Armada llevó a cabo una ceremonia de colocación de ofrendas florales y reclasificó oficialmente el lugar de naufragio como tumba de guerra, el lugar de descanso de los miembros del servicio estadounidense que murieron en el cumplimiento del deber y merecen la dignidad de esa designación. El legado del Johnston trasciende la ceremonia y las conmemoraciones. La doctrina naval cambió radicalmente gracias a la demostración de Evans en el Golfo de Leyte. El principio del ataque agresivo con torpedos por parte de destructores contra fuerzas de superficie superiores, utilizando la velocidad, el humo y la amenaza de los torpedos para desorganizar las formaciones de batalla enemigas, se convirtió en un elemento central del entrenamiento de destructores estadounidenses en la posguerra. La lección de que una fuerza más pequeña, rápida y agresiva puede derrotar a una más grande y poderosa mediante la aplicación inteligente de recursos limitados es uno de los principios fundamentales de la estrategia naval moderna. Más aún, el Johnston demostró algo sobre la relación entre moral y capacidad que ninguna ecuación puede abarcar por completo. Sobre el papel, el Johnston no tenía ninguna posibilidad. Ningún almirante que analizara la situación táctica a las 7:16 de la mañana del 25 de octubre habría redactado un plan operativo que contemplara que un solo destructor de la clase Fletcher atacara a 4 acorazados y 8 cruceros pesados. No era una opción militar racional. Ni siquiera era una opción militar racional, si se tienen en cuenta las circunstancias desesperadas. Pero Evans no actuaba dentro de los parámetros de lo racional, sino dentro de los parámetros de lo necesario. Y esa distinción, entre lo racional y lo necesario, es quizás la lección más perdurable de la historia de Johnston. Hay momentos en la historia en que la lógica de la situación dicta una cosa y la sabiduría humana, otra. En esos momentos, a veces la sabiduría humana se impone. No siempre. No de forma fiable. No de una manera que permita planificar, elaborar doctrinas o plasmarlas en un manual de entrenamiento. Pero a veces. El 25 de octubre de 1944, en las grises aguas matutinas del mar de Filipinas, ganó Ernest Evans Ha muerto. El Johnston ha muerto, yace en la más profunda oscuridad del fondo del mar. Los 327 hombres que lo tripularon también han muerto en su mayoría. El más joven de ellos, si aún viviera, tendría casi 90 años. Pero lo que hicieron no se ha perdido. Lo que construyeron, en esas 2 horas y 54 minutos de combate imposible, no se ha perdido. La libertad de vivir en un mundo donde el Pacífico no fue conquistado por un imperio militar que consideraba a los seres humanos como categorías raciales en lugar de personas. Esa libertad no se ha perdido. Esa libertad está aquí. Se compró,
En parte, con la vida de 141 hombres a bordo de un destructor de 600 pies que nadie esperaba que sobreviviera a la mañana. Cuando veas el océano, piensa en ellos. Cuando veas el cielo, piensa en ellos. Cuando veas las distancias que nos separan de lo peor que los seres humanos pueden hacerse unos a otros, piensa en las personas que se interpusieron en ese camino. Piensa en Johnston. Si sigues viendo esto, si esta historia te ha conmovido, entonces entiendes por qué existe este canal. Estas historias no aparecen en los grandes libros de historia como deberían. No reciben el tratamiento hollywoodiense que merecen. Viven aquí, contadas por personas que creen que los hombres y mujeres que forjaron nuestro mundo merecen que sus historias se cuenten adecuadamente, en su totalidad, con la importancia y el detalle que se ganaron. Si esta historia te conmovió, si sentiste la magnitud del trabajo de Evans y su equipo, tómate 2 segundos y dale a me gusta. Así le indicas al algoritmo que este tipo de historias importan y que este video llegará a más personas que podrían estar interesadas en verlo. No te cuesta nada y significa muchísimo para un canal como el nuestro. Suscríbete a Historia de Batalla TV si aún no lo has hecho. Cada semana, revisamos nuestros archivos y rescatamos otra historia que merece ser contada. Otro momento de valentía. Otra decisión imposible. Otro ser humano que, ante una situación imposible, dijo, hoy no. Y quiero saber algo de ustedes en los comentarios. Si hubieran estado en el puente de Johnston esa mañana, si hubieran visto la flota de Kurita en el horizonte y escuchado Evans dar la orden de atacar, ¿qué habrían pensado? No pregunto si habrían tenido miedo. Todos habrían tenido miedo. Pregunto qué habrían pensado en ese momento. Dejen su respuesta abajo. Leo todos los comentarios. La próxima vez nos adentraremos en el gélido infierno del invierno coreano para contar la historia de una unidad de marines rodeada por 8 divisiones chinas en el embalse de Chosin, completamente aislados, con temperaturas de 35 grados bajo cero, sin apoyo aéreo ni reabastecimiento de municiones, y lo que sucedió durante los 17 días siguientes. Es una de las historias más brutales y triunfantes en la historia del cuerpo de marines. No se la querrán perder. A todos los miembros de esta comunidad que ven estas historias, las comparten, dejan comentarios reflexivos, corrigen nuestros datos y nos envían pistas sobre historias que aún no hemos encontrado. Gracias. De verdad, su participación mantiene esto vivo. Y mantener esto vivo es, a su manera, una continuación de lo que Evans y su equipo comenzaron. Lucharon para que historias como la suya pudieran seguir contándose. Seguimos diciéndoselo. Nos vemos en el próximo.